particulares o en su casa o en la playa y simplemente ellos tienen una tarea que cumplir. De manera que vamos a hablar de que ha habido un cambio en los puestos de trabajo. Y aquí mencionamos algunos en esta lámina, que lógicamente no son, esta lámina no es excluyente en cuanto a la cantidad de actividades. Perdón, Xiomar. ¿Sí? No se ve la lámina. Ahora sí, perdón. Yo la estoy viendo. Sí, perdón, listo. Sí, porque Andrea es la que está administrando esto. Yo también. Bien, gracias, gracias. Sí, probablemente tenemos algún retraso con el tema de la lluvia, porque la lluvia afecta la velocidad de la comunicación. Don Jorge, que es experto en telecomunicaciones, nos puede guiar sobre eso. Bien, pero entonces decimos, hoy hay muchos puestos que han cambiado de forma, no de fondo. Por ejemplo, en esta lámina vemos secretarias y secretarios virtuales. Bueno, el secretario en realidad no es virtual, es el trabajo lo que es virtual. El secretario está allá en algún lado, o la secretaria, y está realizando su trabajo y está cumpliendo con la tarea de la misma forma que lo hacía cuando estaba presencialmente en la oficina. Hoy tenemos una situación en la que en el ambiente legal tenemos juicios y comparecencias que se realizan de manera virtual. Ya no tenemos la necesidad de que todo el mundo esté en el juzgado por el peligro de contagio. Tenemos agroherramientas de precisión que permiten que el personal de agricultura, que los, ¿cómo se llama? Ingenieros y los especialistas en este tema, puedan hacer sus trabajos a distancia. Muy bien conocido para todos es la telemedicina, que en la realidad de hoy se ha convertido en algo inclusive más allá que la telemedicina como es en realidad, porque nosotros estamos viendo en la imagen al médico proyectándose en la pantalla del paciente, pero hoy día inclusive se ha convertido en consultas telefónicas, ya ni siquiera telemedicina, sino consulta telefónica. Tiendas en línea, bueno, prácticamente hoy día todo el mundo ha comprado algo en línea en diferentes partes. No todos han tenido buenas experiencias, pero todos hemos hecho el trámite y en algún momento hemos hecho la erogación virtualmente. Y en la educación, pues se ha convertido en algo muy práctico, aunque yo tengo que decir, yo como profesor de la Universidad de Costa Rica durante 27 años, implementé sesiones en línea, porque tuve que dar clases en todo el país y no todos los estudiantes tenían las mismas posibilidades de desplazarse. Y entonces yo consideré prudente que aunque fuera con una señal limitada, pues los estudiantes podían tener sus lecciones a través de Internet. Y efectivamente, recuerdo que en más de una ocasión, algún estudiante o alguna estudiante me puso un mensaje, profe, voy en el bus para Puriscal viendo la lección. Aquí estoy atento o atenta al momento en el que hay que hacer el examen corto. Y bueno, esa es una realidad importante. Y entonces, Andrea, si pasamos, por favor. ¿Cuáles son los cambios que decimos en los puestos de trabajo? Primero podemos mencionar que hay un cambio en la forma en cómo se ejecuta el puesto. ¿Por qué? Porque, pues lógicamente, si yo anteriormente asistía a una oficina presencialmente, tenía ahí mi escritorio, tenía ahí mi computadora, tenía ahí mi cafecito, tenía ahí todo lo que se requiere en el trabajo, pues ya no, porque ahora
lo realizo desde otro punto geográfico. ¿Cambio en la normativa relacionada? Sí, claro. Y más adelante vamos a mencionar la ley de teletrabajo, porque precisamente el tema de teletrabajo no es un tema que se pueda dar a la libre, sino que tiene que estar regulado para que los empleadores y los empleados tengan reglas. Cambio en las competencias laborales del puesto. Pues lógicamente, porque, por ejemplo, alguna gente que no ha sido muy diestra en el uso de la tecnología ha tenido que adaptarse y no queda otro camino. Porque lastimosamente el proceso de enviar a la gente a trabajar fuera de la oficina fue un proceso nada ordenado. La cosa se hizo a la ligera porque había que hacerlo a la ligera por salud. No es que la gente quisiera hacerlo improvisado, sino que no había tiempo para hacer todas las actividades como debieron haber sido hechas, como sí fueron hechas en algunas organizaciones, como tuve, por ejemplo, la oportunidad de compartir con don Jorge Llovere, que nos acompaña en este momento, en el ICE, que es empresa pionera en el tema de teletrabajo, donde tuvimos la oportunidad de capacitar a más de 400 personas en temas de teletrabajo. Y esto incluye un elemento muy importante, que es la capacitación de las jefaturas. ¿Cuál fue un mensaje reiterativo en los diferentes grupos que yo he tenido en los temas de capacitación de teletrabajo? Mensajes desde las jefaturas, que es que se les dificulta el control. Y en realidad no, es una cosa mental. El control es una actividad que debe realizarse y efectivamente, como establecemos en administración, lo que no se controla no se puede cuantificar y lo que no se cuantifica no se puede mejorar. Además, el cambio en la tecnología utilizada. Pues anteriormente, si estábamos en una oficina, teníamos herramientas ahí y hoy día tenemos mucha gente teletrabajando desde sus equipos móviles, celulares, tablets, etc. Y en los procesos vinculados al puesto. Por favor, Andrea, la siguiente. Entonces, aquí tenemos una lámina con muchísima información en la que vemos cómo existen actividades en las que hay diferente porcentaje de posibilidad de automatización. Desde las actividades que tienen que ser absolutamente presenciales, como tenemos que decir, un taller mecánico no puede ser virtual. El mecánico tiene que cambiar las piezas y él tiene las herramientas. Él no puede decirle al cliente, ve, ahora zafe esta tuerca, ahora zafe esta otra tuerca, ahora cambie este O-ring, ahora ponga este aceite. No, tiene que hacerlo el mecánico. No digo la medicina, porque sí existe telecirugía. Entonces puede estar un cirujano experto, por ejemplo, en corazón, allá en Japón, dirigiendo una cirugía de corazón abierto que se está realizando aquí en el Hospital Calderón Guardia. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces tenemos algunas cosas que han ido modificándose. Y entonces hablamos de que, por ejemplo, perdón, hablamos de que hay un proceso de automatización y de robotización vinculado con lo que llamamos la industria 4.0, que es precisamente que hay muchas actividades que ya no hace falta la intervención directa del ser humano, sino que son llevadas a cabo. Y permítanme un momento, por favor, porque como dijo Andrea, la situación de ella aquí acaba de empezar a llover muy fuerte y eso distorsiona el sonido. Un momento, por favor.
Bien, disculpas, pero este es un tema fuera de mi control. Bien, entonces tenemos nuevos perfiles profesionales y tenemos una característica particular, que bueno, hemos venido hablando de diferentes generaciones y hablamos de los millennials y hablamos de otras generaciones, que son gentes que vienen, como decimos, con el chip insertado. Ya esas personas no saben vivir si no tienen una computadora al lado. Pero con este tema de la pandemia, lo que se ha puesto muy, pero muy necesariamente de moda es el trabajo a distancia. Y lo refiero así porque, como mencioné, hay actividades que no son necesariamente teletrabajo, pero que sí son trabajo a distancia y que se comparten colaborativamente. Hay una actividad de digitalización en el cual ya nos estamos acostumbrando. Hoy día, por ejemplo, todos sabemos que podemos ingresar a la página del Registro Nacional y encontrar ahí las escrituras de las propiedades de los vehículos, etcétera. Podemos ingresar a la página del Registro Civil y encontramos ahí toda la información de las personas, que inclusive en algún momento se ha discutido qué es confidencial y qué no lo es, porque hay alguna información que es confidencial, pero hay otra información que es pública. Entonces, este tema de la digitalización nos lleva a una condición en la que inclusive hoy día compartimos muchos recursos a través de la digitalización. Esto que estamos viendo es una prueba de ello, porque precisamente estamos teniendo una conferencia digital en la que ustedes y yo estamos compartiendo. Andrea, pasamos a la siguiente, por favor. Por ejemplo, tenemos virtualización en México, en Puebla, con jornada de atención ciudadana virtual en el Ayuntamiento de Puebla. Y esto ayuda hace muchos años a mantener proximidad con la población. Entonces, en lugares muy alejados como Puebla, ya los pacientes no tienen que ir a la clínica. No en todos los casos, en algunos casos, pues lógicamente será requerido. Pero en la mayoría de las situaciones, el médico está virtual. En Barcelona se estrena una oficina virtual de atención ciudadana con telepresencia. Entonces, ya el ciudadano no tiene que desplazarse hacia esta oficina, sino que puede realizar su trámite desde un lugar virtual. Y aquí en Costa Rica, muchas organizaciones han reinventado sus servicios. De hecho, prácticamente todas las universidades hoy día están dando lecciones virtuales. No todas las lecciones son virtuales, efectivamente, pero la mayoría sí se están realizando virtualmente. También tenemos hoy en los supermercados la opción de abrir una página en el supermercado y desde ahí hacer nuestro pedido. Y con esto nos pueden enviar los productos a donde nosotros lo prefiramos o simplemente podemos pasar a las instalaciones del supermercado, pero no ingresar, arriesgándonos al contagio, sino que hacemos la compra y llega un dependiente con un carrito y nos lleva los productos hasta el vehículo. Pasamos, por favor, Andrea. Entonces tenemos una serie de componentes del teletrabajo y decimos ahí involucrado a tecnología, el tipo de puesto, lógicamente, como mencioné anteriormente, un mecánico de maquinaria pesada no puede teletrabajar. El tema del trabajo a distancia también implica medición. Yo he tenido algunas consultas en los procesos de capacitación que he brindado que me dicen, bueno, pero ¿por qué
medición en teletrabajo si cuando estábamos presencialmente no nos medían? Entonces la respuesta es muy sencilla, porque estaban haciendo una mala práctica administrativa. El trabajo tiene que medirse, porque lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. Sin embargo, el trabajo a distancia nos ha traído además simplificación de trámites. ¿Por qué? Porque ya usted no tiene que presentarse a la oficina X a pedir un formulario, llenarlo y presentarlo, sino que usted desde su oficina, su casa, desde la playa, desde donde quiera, puede obtener la copia digital del documento y puede enviarlo nuevamente a la organización. Esto sí requiere una optimización de procesos y la facilita. Claro que aquí está presente la normativa en la cual mencioné la ley que nos está cubriendo actualmente y lógicamente indispensable es la tecnología para alcanzar estos recursos. Esto ayuda a generar valor, a mejorar un diseño organizacional óptimo, a gestionar el factor humano y a producir una modernización en la empresa y el cambio de cultura empresarial. Pasamos, por favor. En Costa Rica tenemos la Ley Reglamento de Teletrabajo número 9738, en la que sí estuvo altamente vinculado, prácticamente dando las líneas gracias a su experiencia internacional, que nos dice que hay obligaciones de la persona empleadora previas a la implementación del teletrabajo. Notemos que aquí hay una circunstancia. Esto dice la ley. Sin embargo, producto de la pandemia, esta situación se vio complicada. Dice, toda persona empleadora que desee implementar el teletrabajo deberá cumplir al menos con lo siguiente. Y entonces establece determinar los puestos de trabajo aptos para la modalidad del teletrabajo. Esto fue imposible de cumplir, porque las empresas hubo que cerrarlas. O sea, el edificio se cierra y la gente se tiene que ir. Puede o no trabajar a distancia. Hay trabajos que dejaron de realizarse simplemente. Y el entorno tenía que estar dispuesto y las condiciones del entorno tenían que estar establecidas en ese documento de teletrabajo. Pasamos, Andrea, por favor. Y entonces hablamos de que hay una serie de pasos para implementar el teletrabajo, los cuales no me voy a detener en detallar uno por uno, porque se convierte en algo muy extenso, pero ahí ustedes tienen el apoyo de CID, de manera que esta secuencia de pasos pueden obtenerla a través de Andrea si es que no la tienen, y si no, con mucho gusto yo también se las puedo facilitar. Pasamos. Entonces hay etapas en el teletrabajo. Hay un diseño del programa de teletrabajo en el cual es necesario conformar un equipo. Hay que hacer una inducción al equipo, diseño de un plan de acción y diseñar instrumentos. ¿Por qué? Porque la cosa no debe ser totalmente improvisada. Lastimosamente tuvimos que hacerlo en algunas organizaciones, pero aclaro, eso no imposibilita corregir lo que no hayamos hecho bien. Entonces, si tuvimos que hacer un cambio abrupto en algunas actividades de trabajo, todavía estamos a tiempo de ajustar lo que sea necesario. Y este tema de inducción al equipo, y como dije anteriormente, considerando también a los jefes, que es muy importante que estén mentalmente preparados de poder organizar, coordinar, supervisar las acciones de su equipo a distancia, pues es muy importante. Pero el centro de nuestro objetivo hoy es el concepto de mapeo de áreas y puestos. ¿Por qué? Por lo mismo, no todas las actividades en la empresa son
teletrabajables o trabajables virtualmente. Hay que analizar la estructura de la organización y ajustar la estructura de la organización y hacer un análisis de las funciones. Como hemos conversado en nuestro equipo de trabajo en más de una ocasión, nos encontramos con una situación en la que lastimosamente la emergencia obligó precisamente a esta activación del trabajo a distancia sin que el personal estuviera capacitado y sin que se pudiera seleccionar qué sí y qué no, porque precisamente había que definir criterios, analizar esa estructura y analizar las funciones. Después de ahí tenemos las gradas que podemos ver en la figura hacia arriba, donde hay que hacer una serie de modificaciones en la cultura organizacional, considerar algunos casos de éxito para que nos sirvan de ejemplo, algunas acciones de mejora continua que son necesarias, la sensibilización a jefes que me he referido y la comunicación que es también necesaria. Pero bueno, ahí más adelante ustedes pueden analizar los detalles de cada paso. Y adelante, por favor, adelante. ¿Cuáles aspectos hay que considerar en el mapeo? La tecnología. Y la tecnología tiene una serie de características. La accesibilidad. No todo el mundo tiene buen internet. No todo el mundo tiene computadoras con la velocidad adecuada. No todo el mundo tiene monitores con el nivel de detalle suficiente. La usabilidad, que es la capacidad con la que se pueden usar los recursos. La democratización, que es que más gente pueda tener acceso a esto. La seguridad, y aquí tenemos un detalle muy importante, en el que precisamente, con alguna frecuencia, y aprovecho la ocasión, me encuentro con mensajes en los que se hace un envío de un correo masivo con todas las direcciones visibles. Y esto es pésimo, porque esos mensajes electrónicos, esos correos electrónicos, con todas las direcciones de los usuarios visibles, facilitan que se genere el spam, facilita que se generen las estafas electrónicas, facilita muchas malas prácticas. Pero bien, eso es parte de la gobernanza que tenemos que tener en las organizaciones. Y sobre la información, hay algunos aspectos que considerar en el ciclo de procesamiento de datos. El ciclo de procesamiento de datos incluye entradas, salidas, manejo y almacenamiento, que no lo menciona aquí, pero es parte de lo que tenemos que tener en cuenta. Y eso requiere confidencialidad. Hay diferentes niveles de sensibilidad en cada tipo de dato. Pero ahí entonces surge lo menos controlable, las personas. Y en las personas tenemos unas brechas en cada uno de los asuntos que he mencionado. Tenemos culturas muy diferentes y tenemos una dotación de herramientas que no es equitativa. Y a nivel de gestión interna, existe la normativa, los procesos y otros detalles que es importante que todos los que están participando en el proceso conozcan. Por favor, Andrea, sí, la siguiente. Ahí tenemos una nueva realidad en los entornos laborales y entonces tenemos las reuniones virtuales, la atención al cliente tanto interno como externo, el liderazgo virtual donde ya el jefe no está frente a los colaboradores presencialmente, sino virtualmente, y el trabajo colaborativo en entornos virtuales. Entonces, podemos seguir. En lo que se refiere al teletrabajo, resulta que hay algunas creencias que son incorrectas. Por ejemplo, los puestos de secretaría o asistente administrativo y similares que requieren atención al cliente interno o externo no teletrabajan. Eso está mal. En realidad,
muchas de las actividades de estos puestos bien pueden realizarse a distancia por medio de tecnologías digitales sin que afecte el servicio ni su calidad. Tanto el cliente interno como externo han adquirido mayor cultura digital y esto permite teletrabajar de manera parcial o mixta. La creencia, las áreas técnicas o de atención ciudadana no teletrabajan. La realidad es que algunas actividades, como ya he mencionado, pueden realizarse a distancia en una modalidad mixta. Las jefaturas no pueden teletrabajar. ¿Por qué no? Los puestos de jefatura se mapean como el resto de la organización. La supervisión es virtual y la gestión es por resultados. Aquí sí me tengo que detener un momentito para decir, hay que diseñar herramientas, comunicarlas, compartirlas con los teletrabajadores. Y en el cuarto punto, la creencia es que un puesto siempre ha sido así y no se puede modificar. Eso es un error. Los puestos cambian constantemente. Se requiere una revisión constante, se requiere una revisión frecuente de los mismos para identificar los cambios en la aplicación del teletrabajo. Podemos seguir. Y hay errores comunes en las lecciones aprendidas. Las limitaciones en la medición del trabajo. En algunas ocasiones, el desconocer cómo evaluar algunas actividades a la distancia limita la identificación de puestos teletrabajables, pero hay tecnología subutilizada. En algunas ocasiones desconocemos las herramientas tecnológicas disponibles en la organización o desconocemos cómo usarlas y por tanto no se usan o no se adquieren nuevas. La cultura de organización, en algunas ocasiones la cultura de la organización mantiene resistencias en la implementación del teletrabajo y mantiene estigmas o mitos sobre la aplicación en puestos o áreas teletrabajables. Y la rigidez de la normativa, que en algunas ocasiones se encuentra desactualizada y la actualización no siempre es ágil. Los procesos no identificados, no siempre se conocen los procesos de la organización y su estado de virtualización y optimización para incidir en la mejora continua. Y el tema de las cargas laborales generan un desbalance en el que muchas veces no se conoce el tiempo que se requiere para la ejecución de ciertas actividades. Claro, esto no sucede solo virtualmente. Sucede presencialmente, pero virtualmente es muy importante. Y entonces, aquí es una limitante para la asignación de la cantidad de días de teletrabajo. Seguimos, Andrea. Y a partir de aquí, entonces, los dejo en la compañía de Andrea, que va a complementar esto que yo he expuesto. Muchas gracias a todos y quedo a su disposición al final para cualquier consulta o aclaración. Muchas gracias, Xiomar. Excelentes aportes, muy amable. En realidad, lo que hemos venido conversando es justamente cómo van transformándose los puestos de trabajo y sus actividades. Y cuando hablamos de mapeo, es verdad, de áreas y puestos teletrabajables, estamos pensando que la organización está activa, es dinámica y está en constante cambio. Entonces, nosotros recomendamos seguir una secuencia para el mapeo, de mapear primero las áreas que son teletrabajables, posteriormente mapear los puestos dentro de esas áreas y finalmente identificar las personas que tienen competencias laborales para el teletrabajo, ¿verdad? O por lo menos identificar las brechas, ¿verdad? Para poderlas cerrar. En todo esto, Xiomar comentó una trazabilidad de aspectos, tanto como el análisis normativo, que en algunos casos la normativa interna nos limita, nos pone algunas trabas, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo en algunos casos que no se pueden sacar documentos de la organización o no los tienen digitalizados, no se pueden sacar ¿verdad? Escanear y demás, se ocupa una serie de permisos. Por otro lado, el análisis de los procedimientos, manuales y las tecnologías utilizadas, todo eso hay que analizarlo para identificar si se puede o no realizar a la distancia ese puesto.
En ese sentido, vamos a entrar a lo que es el mapeo de áreas. Cuando estamos hablando de las áreas de la organización, lo primero que tenemos que hacer es hacer como un estudio de la organización que está, digamos, vigente, ¿verdad? Es decir, generalmente estamos pasando por organizaciones, transformaciones organizacionales y necesitamos saber, ¿verdad? Cómo está la organización hoy por hoy. Número 2, necesitamos trabajar con las jefaturas de cada una de las áreas, ¿verdad? Para que de la mano de ellas poder hacer un análisis de qué es lo que se hace en esas áreas, ¿verdad? A través de qué medios se realiza y si la continuidad del servicio del trabajo se puede realizar a distancia. Y a partir de ese trabajo es que se define si un área es teletrabajable o no. Tenemos que analizar la estructura de la organización, tenemos que revisar el organigrama, obviamente activo, y tenemos que analizar los procesos de trabajo. En los procesos de trabajo, las entradas y salidas de información necesitan tener algunas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, que se pueda manejar, realizar, ¿verdad? Por medios digitales, que todos tengan acceso, ¿verdad? A esas inputs y outputs. Y por otro lado, que realmente todas las personas tengan acceso a esas tecnologías. En algunas organizaciones hemos visto que se adapta a alguna herramienta tecnológica, pero para una parte de la organización, no para todas. Y esto de una vez delimita, ¿verdad? Que algunas áreas pudiendo teletrabajar no puedan en la práctica hacerlo porque hay una limitante tecnológica, ¿verdad? Pueden también poner sus comentarios, ¿verdad? Ya doña Cinia puso cómo ha sido su experiencia. Muchas gracias, doña Cinia. En realidad han sido procesos complicados y a veces hemos visto que hay limitaciones en esa secuencia de mapeo de áreas y de puestos y que la experiencia a partir de esta situación sanitaria ha demostrado que sí se puede implementar el teletrabajo. Así que bueno, también les agradezco esos comentarios. Veamos un poquito más el mapeo de áreas teletrabajables. El objetivo es establecer en qué áreas o en qué procesos se aplica el teletrabajo, ¿verdad? Entonces, podemos tener el organigrama de la organización y con este análisis, tanto con las jefaturas de las áreas, podemos identificar, de acuerdo a las actividades que se realizan y los medios que se utilizan para ello, identificar cuáles son las áreas que son teletrabajables. No importa que sean mixtas, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un teletrabajo, digamos, de los 5 días a la semana, pero sí que se pueda realizar a la distancia, ¿verdad? Bueno, ese es el punto amarillo, que hay algunas actividades, que es un área que tiene algunas actividades que pueden teletrabajar. Estoy en una charla otra vez a las 12. Y finalmente, sí, tal vez don Jorge me ayuda con los micrófonos. Gracias, don Jorge. Y finalmente, identificar que hay áreas que no son teletrabajables. Por ejemplo, algunas áreas que no sean teletrabajables. Me pueden dar ejemplos también o levantando la manito en el chat. Pienso, por ejemplo, en servicios generales. Hay algunas organizaciones que tienen esta área de servicios generales, que están más orientadas, por ejemplo, a administrar lo que son el personal de limpieza, choferes, ¿verdad? O personal de apoyo directo, ¿verdad? En la organización. Entonces, esta puede ser una área que probablemente no es teletrabajable, tiene un mínimo, ¿verdad? Tal vez para el director o algún puesto muy, muy particular. Pero esto lo tenemos que establecer y probablemente ustedes lo hicieron ahora o lo están realizando si no lo habían hecho anteriormente, ¿verdad? Nosotros en CID tenemos una serie de herramientas que pueden ayudar a establecer más precisamente, de forma más específica, si la actividad del área se puede realizar a la distancia, ¿verdad? Sin afectar la continuidad del servicio a través de las tecnologías digitales y que además pueda indicar como qué nivel, ¿verdad? De aplicación del teletrabajo.
Eso es muy importante porque no todas las áreas pueden teletrabajar con la misma intensidad, ¿verdad? La serie de instrumentos que tenemos en realidad valora una serie de factores o de áreas. Por ejemplo, la naturaleza de las actividades. Por ejemplo, hay algunos factores de gestión que son necesarios que evaluar, ¿verdad? La relación con los compañeros, la salida de información. Hay un factor de tecnología que es necesario ponderar si en todos los procesos relacionados con esa área se implementa ese tipo de tecnología, si todas las personas tienen acceso a esa tecnología y qué tan eficiente es o no. Dentro del factor humano se ponderan otra serie de aspectos. Por ejemplo, no solamente de relacionamiento, sino también de competencias, de las actividades que se hacen en conjunto, entre otros, ¿verdad? Porque el factor humano es sumamente importante para que no solamente haya una adaptación al cambio, sino para que haya una productividad y continuidad del servicio, ¿verdad? Siempre en un clima laboral favorable. Por eso cuando doña Cinia nos comenta en su mensaje que en realidad se le estaba limitando el teletrabajo, ya había, digamos, ya con eso se está creando como un clima, ¿verdad? De pronto no favorable que puede incidir también en la productividad, ¿verdad? Que se está realizando en el área. Muchas de estas herramientas que nosotros tenemos, ¿verdad? Están orientadas a generar una serie de recomendaciones, porque no solamente es suficiente saber si se puede o no aplicar el teletrabajo en determinada área, sino también qué recomendación o qué se necesita para mejorarlo, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de cada uno de los factores evaluados, a nivel de factor humano, de gestión, a nivel, por ejemplo, de tecnología, etcétera. Incluso la naturaleza de las actividades. Porque, por ejemplo, un puesto de asistente administrativo en una misma organización, por ejemplo, que tenga regionales, no todas las personas que estén en ese puesto de asistente administrativo necesariamente pueden teletrabajar, porque no necesariamente los aspectos de gestión, de tecnología y la naturaleza de esas actividades no necesariamente es el mismo, ¿verdad? Entonces, son aspectos que nosotros analizamos y que le ayudamos precisamente a la organización a poder orientar a dónde van esos esfuerzos. El objetivo de estos mapeos no es solamente, por un lado, está orientado en identificar qué área y qué puesto puede teletrabajar, pero por otro lado está orientado a hacer una hoja de ruta, a hacer un plan de trabajo para analizar qué es lo que le falta a esas áreas que no están teletrabajando ahorita, ¿verdad? Para que puedan incorporarse al trabajo remoto, ¿verdad? O esos puestos, ¿verdad? Que puedan incorporarse posteriormente. Dentro de la parte de los puestos, la secuencia del mapeo de puestos teletrabajables, tenemos una secuencia similar. Necesitamos analizar la estructura del puesto, necesitamos trabajar con las jefaturas de esos puestos, ¿verdad? Y justamente la definición, ¿verdad? De qué actividades, ¿verdad? De qué condiciones se requieren para que se pueda teletrabajar. Necesitamos aquí trabajar con el manual de puestos o de cargos, ¿verdad? Y los perfiles de puesto. Aquí hago un llamado también a la atención a las personas que pertenecen a las áreas de gestión humana para que se tenga en cuenta la actualización de tanto de estos manuales como de estos perfiles, porque en realidad está en constante cambio, ¿verdad? Y porque actualmente las competencias para trabajar en ambientes virtuales, ¿verdad? Se suman también a los perfiles de puesto y es importante que todo esté integrado. En ese sentido, nosotros en CID contamos con una serie de herramientas que nos permiten identificar con las características del puesto, con las actividades que se realizan en ese puesto y de acuerdo con el perfil del puesto teletrabajable, si se puede o no realizar a la distancia. Incluso con qué frecuencia se puede realizar a la distancia, ¿verdad? Porque no solamente, ahí tal vez me ayude con el micrófono.
Porque no solamente es identificar si puedo o no teletrabajar, sino cuántos días amerita esa actividad o cuántos días de teletrabajo, por ejemplo, a la semana, amerita ese puesto, ¿verdad? Hemos visto casos en que hay puestos que tienen actividades o que tienen funciones teletrabajables que son estacionales, es decir, una vez al año, una vez al semestre se puede teletrabajar porque tienen un alto nivel de presencialidad. Pero hemos visto otras actividades, otros puestos que tienen funciones y actividades altamente teletrabajables y que casi que podrían teletrabajar los 5 días a la semana. Aquí nosotros tenemos que tener la claridad en indicar que esta decisión la toma también, digamos, la jefatura en conjunto con la administración, porque aunque un puesto pueda teletrabajar los 5 días a la semana, en algunos casos, ¿verdad? Por procesos de adaptación al cambio cultural, por procesos también de relacionamiento y de arraigo con la organización, en algunos casos las organizaciones no lo han recomendado, teletrabajar los 5 días a la semana, sino que han recomendado, digamos, ir un día o 2 días a la oficina, ¿verdad? Y más que todo por esos aspectos, más que por la naturaleza del trabajo, ¿verdad? Esos son aspectos claves que se tienen que analizar con la comisión de recursos, con la comisión de teletrabajo y también con las jefaturas, ¿verdad? También haciendo un llamado a este liderazgo situacional, ¿verdad? Porque cada área tiene un conjunto de características que se tiene que analizar, digamos, en conjunto con el equipo, ¿verdad? Pasemos ahora a la selección de las personas teletrabajadoras. En realidad, como bien lo comentaba Xiomar, pues no todas las personas tienen necesariamente las competencias para trabajar en ambientes virtuales y aunque hemos tenido ya un año de teletrabajo, ha sido un aprendizaje a veces un poco forzoso, ¿verdad? Y no necesariamente no nos tiene que gustar el teletrabajo, ¿verdad? Pero sí es importante hacer una evaluación, que las jefaturas puedan identificar cuáles son esas personas que tienen puestos, ¿verdad? Que aplican para el teletrabajo, que se puede hacer una evaluación para identificar el nivel de competencias laborales, ¿verdad? En teletrabajo y que esta evaluación en teletrabajo pueda facilitar, por un lado, la incorporación, ¿verdad? Y por el otro lado, un cierre de brechas, porque no se trata que sea excluyente y decirle, no, usted no pasó la prueba, salado, no teletrabaja. En realidad ese no es el objetivo. El objetivo es ayudar a las personas que tienen mayores brechas para la aplicación del teletrabajo, a encerrar esas competencias y en hacer todo un plan de desarrollo, de capacitación y de mejora, ¿verdad? Una como persona teletrabajadora tiene todo el derecho a saber cuáles son las competencias que a mí me hacen falta, ¿verdad? O qué es lo que yo necesito mejorar. Entonces, ese análisis de competencias duras y blandas es el resultado de esta etapa, ¿verdad? Igualmente puede ser que si yo estoy en un puesto que puedo teletrabajar 4 días de acuerdo a un análisis y a un mapeo que se realizó, pero tal vez me hacen falta algunas competencias de orden, de planificación, de administración del trabajo y del tiempo, puede ser que inicie el teletrabajo con un día a la semana, ¿verdad? No necesariamente con los 4 días a la semana. Y con un teletrabajo un día a la semana voy paulatinamente, ¿verdad? Desarrollando esas competencias para poder, digamos, también desarrollarme mejor en ambientes virtuales, ¿verdad? Y ir en un poco a poco. Muy bien. Nosotros tenemos un instrumento de evaluación por competencias específico para el teletrabajo. Muchos de ustedes ya lo conocen. En realidad pondera diferentes niveles. Incluso tenemos una escala que ha sido sobresaliente porque hay algunas competencias que las personas las dominan mucho más que otras y tiene una escala tanto cuantitativa, ¿verdad? Como cualitativa. La escala cualitativa indica una descripción muy detallada de cada competencia, ¿verdad? Y no solamente el nivel que sacó, sino cuál es la recomendación o qué es lo que le hace falta para este
¿verdad? Para alcanzar el nivel recomendado, ¿verdad? El nivel mínimo recomendado. Hemos visto en algunas organizaciones en general que, digamos, dentro de las competencias que salen tal vez ponderadas más bajas son las relacionadas con la autonomía y la toma de decisiones, ¿verdad? Que también eso está muy relacionado con estilos de liderazgo, digamos, más presenciales, incluso más dependientes. Y por el otro lado, también todo lo que tiene que ver con la planificación y la administración del trabajo y del tiempo. Pensando en que también hay algunas personas que planifican muchas cosas, pero su nivel de ejecución no necesariamente es tal cual lo planificaron. Entonces, esa es una de las competencias que hemos visto que es necesario cerrar, ¿verdad? ¿Cuáles son, para ir terminando, algunos aspectos a considerar en el mapeo? Número uno, hay que, digamos, es necesario identificar la virtualización del puesto, del trabajo y de los procesos, porque eso es una gran limitante si estamos manejando mucho papel, ¿verdad? Número dos, la especificidad de los puestos de la misma categoría no siempre mantiene, digamos, como una posición similar entre toda la organización, ¿verdad? Entonces necesitamos estudiar cada puesto, aunque sean similares entre sí, siempre hemos visto que hay diferencias, ¿verdad? En la ejecución. O también incluso no es lo mismo tener una oficina con 3 o 4 asistentes administrativas donde se pueden turnar, una persona va a teletrabajar o dos, cuando versus cuando solamente hay una persona, una asistente administrativa, y entonces definitivamente en ese caso no se podría tampoco teletrabajar, ¿verdad? Porque todo lo presencial y lo virtual recae en esa persona. Entonces, el tema de las cargas de trabajo es sumamente importante analizarlo, ¿verdad? Si se pudiera en algún momento retomar ese tema en el mapeo, se lo recomendamos. Identificar las causas de las áreas y los puestos que salieron como no teletrabajables es una necesidad para saber si a veces es por un tema de cultura o resistencia, si es porque hay alguna limitación de algún tipo, limitación normativa, una limitación tecnológica, o porque hay una limitación de capacidad instalada, ¿verdad? De cantidad de personas que tienen en ese puesto. Entonces, a veces solo hay una persona y tiene actividades que son también presenciales y no se puede teletrabajar. Por el otro lado, es necesario que ustedes identifiquen cuáles son los requerimientos en la seguridad de la información y la confidencialidad. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con la medición, ¿verdad? ¿Qué mecanismos se van a utilizar para medir esas actividades o funciones en teletrabajo, ¿verdad? El objetivo es que se pueda optimizar y que se pueda también hacer una medición por resultados y no necesariamente la medición que se ha tenido en la presencialidad no siempre aplica para la virtualidad. Y para ir cerrando, porque sé que ya el tiempo me ganó, es porque necesitamos en una serie de recomendaciones hacer un balance de las tecnologías que tenemos, ¿verdad? Optimizar y utilizar las que tenemos y planificar las que realmente hacen falta. Ojalá que todas las personas en la organización puedan tener acceso a diferentes tecnologías para teletrabajar, ¿verdad? Tenemos que hacer un análisis de los procesos, ¿verdad? Para ver si realmente las entradas y las salidas se pueden virtualizar y si realmente todos tienen acceso a la información, que eso es muy importante desde cualquier lugar, ¿verdad? Tenemos que revisar la normativa interna para ver si hay alguna limitante, ¿verdad? Para tener acceso a esa información a distancia. Tenemos que también analizar el manual de cargos, incluso analizar si es necesario actualizarlo, ¿verdad? Porque los puestos están cambiando y actualmente se necesita también incorporar el tema del teletrabajo, ¿verdad? Así como todos los temas de un análisis de carga laboral, ¿verdad? Que en muchos casos nuestros puestos tienen una sobrecarga laboral y realmente eso dificulta establecer la cantidad de días que se puede teletrabajar, ¿verdad? Y el tema del análisis de la cultura, necesitamos ir gestionando un tema de cambio para facilitar, ¿verdad?, una mayor virtualización de toda la organización. El mapeo se orienta a que contribuya con la modernización de la organización, ¿verdad?
que pueda impactar los procesos, que pueda impactar la actualización del manual de puestos o de cargas, que pueda también incidir en las cargas de trabajo, hacer un análisis por ahí y que pueda también relacionarse o analizar o planificar una adaptación tecnológica, ¿verdad? Y el objetivo del mapeo es que se pueda identificar la cantidad de, si se puede o no teletrabajar, y una cantidad de días, ¿verdad? A la semana o incluso al año, porque no necesariamente hay actividades que tienen que ser todas las semanas. Recomendamos establecer un plan de comunicación para evitar justamente malos entendidos de qué áreas, de qué puestos y de qué personas se pueden o no incorporar al teletrabajo, hacer el plan de metas, ¿verdad? Y justamente involucrar a todas las jefaturas dentro de este análisis, ¿verdad? No puede ser algo unidireccional. Bueno, y con esto termino de mi parte. Me gustaría abrir un espacio de comentarios, de preguntas. Recordarles que de hoy en 8 tenemos el tema de competencias laborales a las 2 de la tarde y con este mismo enlace. Muy bien, entonces abro como un espacio más bien para escucharlas, para escucharlos. Y son las 3 en punto. Muy bien. Ok. Sí, adelante. Veo una manita levantada. Mi nombre es Silvia González. Quería, bueno, felicitarlos primero que todo. Excelente la exposición de ambos e incluso las anteriores. Muchísimas gracias. A mí me parece muy importante que nosotros tengamos también una visión de que el teletrabajo es un derecho. Y si ya se hizo con la emergencia, ya se hizo una realidad y estamos trabajando y estamos dando buenos resultados, podría ser que se mantenga siempre que haya esa proporcionalidad y razonabilidad para también cuando se requiera la presencia, pues que podamos desplazarnos como es debido, ¿verdad? Si fuera una audiencia de juicio presencial o se requiere el mínimo presencial, que es lo que se ha establecido. Sin embargo, el temor que tenemos es que eventualmente se termina la pandemia, la emergencia y que digan, no, de hecho ahora todo el mundo nuevamente a sus oficinas, con el problema que tenemos algunos por los traslados, ¿verdad? Que a veces son 4 horas de viaje, 2 horas en carretera de ida y 2 horas de vuelta, depende de la hora pico. Entonces, que eso también incide en la calidad de vida. Entonces, ahí es donde tal vez pienso yo la importancia de que se haga conciencia de ese tema de cultura que estabas indicando, para que al menos se mantenga en algunos lugares donde es evidente que se requiere por razones de traslado, porque se están reparando carreteras, autopistas, porque se hace un estudio preliminar y se observa que sí, que efectivamente los medios de traslado públicos no son eficientes. Entonces a mí me parece que también tenemos que esforzarnos para concientizar en ese tema. Muchas gracias y muy buenas tardes. Andrea. Con mucho gusto, doña Cinia. Sí, en realidad el tema de la cultura es transversal y lo que nosotros queremos evitar también es que sea, digamos, primero que todo el objetivo del mapeo tiene que ser, más que todo, algo imparcial, ¿verdad? Completamente técnico y evitar que pueda ser algo antojadizo de la jefatura o no, ¿verdad? Sino que tenga criterios técnicos para implementar el teletrabajo y con una cantidad de días. Así que muy importante su comentario de doña Cinia. En realidad, esto deja mucho que decir cuando analizamos si nos indicaran que el día de mañana podemos volver todas a la oficina, ¿verdad? Que a veces en realidad se está visualizando el teletrabajo como todavía como algo impuesto y no como ese derecho que lo que está comentando. Perdón, y para finalizar también, se han hecho los estudios de resultados y en el caso de mi dependencia, que es el Poder Judicial, se ha visto que ha dado excelentes resultados el teletrabajo. Entonces, a mí me parece que debemos seguir la consigna, ¿verdad? De que el tema es de eficiencia y eficacia. Y si se está logrando, es bueno que reforzar la organización del teletrabajo en una forma ya permanente.
claro, con todo lo que usted acaba de indicar y también el doctor Xiomar, muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Andrea, doña Cinia. Sí, adelante, Andrea, Xiomar. perdón que interrumpa, pero Cinia, yo creo que tenemos una gran ventaja. El resultado, y usted lo acaba de mencionar, ha tenido números positivos, ¿sí? Números en verde que demuestran que el trabajo a distancia, no digamos solo teletrabajo, es positivo para las organizaciones. Pero además hay algo muy importante que considerar desde el punto de vista de costos, no solo personales, sino de las organizaciones. Las organizaciones están tomando conciencia que tener a los funcionarios trabajando a distancia implica una cantidad de ahorros importantes para la organización. Y entonces, claro, uno dice, bueno, pero yo pago internet, sí, pero no gasta gasolina. No se tiene que levantar a las 4 de la mañana. Digamos, en proceso de teletrabajo que hemos tenido, hemos preguntado, ¿y usted de dónde viene? Yo vengo de Grecia, yo vengo de Turrialba. ¿Y dónde trabaja? En el ICE, en La Sabana. ¿Dónde trabaja? En el Poder Judicial. ¿Dónde trabaja? En la Contraloría. Entonces, precisamente, tenemos que confiar que las administraciones tienen la capacidad de analizar los resultados y de aprovechar la ventaja que eso significa para la organización, pero para los empleados también. Muchas gracias, Andrea. Perdón por la interrupción. Excelente, Xiomar, no se preocupe. Doña Cheryl, tenía la manita levantada. Déjeme ver. Sí, sí, muchas adelante. Gracias. En realidad mi participación es en relación, creo que es como una crítica constructiva, porque vamos a ver, creo que hemos visto y hemos sido testigos del que el teletrabajo ha dado excelentes resultados, y lo que decía don Xiomar, ¿verdad?, en relación a los costos y las inversiones de las empresas. Pero yo creo que estamos empezando, porque todavía la visión estratégica de las instituciones públicas más que todo tiene que seguir cambiando, o sea, tiene que seguir adaptándose a las exigencias y a los cambios, ¿verdad? Siempre y cuando el servicio público se mantenga, ¿verdad?, y sea de calidad. O sea, eso es indiscutible. Pero, por ejemplo, el hecho de que todavía, digamos, en el Poder Judicial se abrió a muchos puestos más el teletrabajo, puestos que antes no eran teletrabajables, como los técnicos o como los asistentes administrativos, por ejemplo, se abrió, ¿verdad?, para que fuera, y entre otros muchos más, y además están estableciendo una serie de telecentros, ¿verdad?, como para que la gente vaya a trabajar. Si, por ejemplo, yo vivo en Heredia, entonces yo puedo ir a la un telecentro aquí ubicado en Heredia, en el circuito de Heredia, y no tengo que moverme hasta San José. Digamos, cosas de ese tipo, eso me parece magnífico, pero todavía estamos atados a que no podemos movernos del lugar, ¿verdad? O sea, todavía estamos atados a que el movimiento es mínimo, ¿verdad? Cuando hay organizaciones que tienen años de tener gente trabajando por todo el mundo, o sea, no necesitan tener a la gente, ¿verdad?, sitiada, digamos, en un solo espacio, y no te puedes mover de tu casa porque esa es tu dirección registrada en reclutamiento y selección, entonces ahí tenías que quedar, ¿verdad? O sea, todavía falta, siento yo, que mucha apertura para esto también, y poder, es un trabajo, ¿verdad?, de organizaciones e instituciones, seguir empoderando a la gente con las herramientas tecnológicas, darles nuevos equipos o equipos diferentes que se adapten, ¿verdad?, a estas nuevas exigencias, porque nosotros que trabajamos en capacitación nos dimos cuenta que muchas de las personas no tenían posibilidades de obtener una experiencia de capacitación virtual como tiene que ser, porque no tenía micrófono, o porque no tenía video, o solo pueden escuchar, o solo pueden usar el chat, ¿verdad? Entonces, la experiencia cambia. Si usted no tiene todas esas posibilidades, la experiencia cambia. Entonces, yo creo que la visión estratégica de las jerarquías tiene que seguir cambiando y adaptándose, porque todavía está a mi criterio, está todavía muy cerrada, muy sitiada. Gracias. Con todo gusto, doña Cheryl, más bien gracias a usted.
en realidad eso que está diciendo doña Cheryl es una realidad, ¿verdad? 100%, porque hemos visto que el 2020 fue casi que muy atropellado el tema del teletrabajo y que aún ahora apenas se está digiriendo, ¿verdad? Como que aún ahora apenas muchas organizaciones están como reaccionando y creo que esta etapa que viene, doña Cheryl, está más orientada a esa visión estratégica, a ver los aportes de la modalidad de teletrabajo a la organización y a pensar también en una constante, ¿verdad? En una modalidad que sea permanente. Muy bien, muchas gracias. Don Juan, ¿usted quiere comentar algo? Tiene la manita levantada. Don Juan, tiene el micrófono. Perdón. Ya. Se ha hablado sobre el tema de la concientización de las jefaturas y las instituciones públicas y todo esto. Yo pienso que en ese tema todavía falta, porque ustedes bien, los que estaban en la sesión pasada, notamos, yo expuse un proceso judicial que tuvo que interponer un funcionario público en un Ministerio de Seguridad Pública, donde tuvo que demandar y tiene que demandar a la administración, porque al interponer el proceso y al interponer la apelación, el juzgado laboral le dice que no, y en ese interín se contagia de COVID. Con las consecuencias de que para el COVID, como todos sabemos, hay una vez, una segunda vez y las cosas van empeorando. Es como que le van sacando unas tarjetas amarillas, ¿verdad? Al final puede ser la roja, como me dice el compañero, el médico así se lo expuso. La otra tarjeta puede ser la roja, ya tiene una amarilla. Las administraciones también llamamos desarrolladas, que cómo es posible que una persona tenga que llegar a las instancias judiciales para esto. Entonces yo pienso también que tiene que haber deben analizar dos teletrabajos, dos modalidades, una bajo pandemia y otra sin pandemia, porque la que habla bajo pandemia fue más atropellada, como bien cita Andrea, fue más a la carrera, a todos de un día para otro, vamos todos a trabajar, muchos felices, otros no, pero sin embargo, yo lo que creo que aquí, el tema de venir una o dos veces al trabajo por temas de socializar y todos con los compañeros, bajo pandemia, ¿verdad? Tiene que tenerse mucho cuidado por el tema de los contagios de COVID-19. Puede ser que una persona venga un día, digamos, yo hoy estoy en la oficina, generalmente vengo los miércoles una vez a la semana, hoy me tocó, ayer no pude, entonces vine jueves, no hay problema. Aquí en la institución en la cual laboro, no hay ningún problema. Usted está haciendo su trabajo. Sin embargo, nada obsta para que me digan a mí que el COVID no ataca el jueves, no solo o que no ataca el miércoles o que no va a atacar el viernes a la hora de trasladarme a mi trabajo. Eso se tiene que valorar. Está bien, estamos de acuerdo que hay que socializar y hay que unir y hay que cohesión de grupo y todo esto. Pero bajo pandemia hay que tener mucho cuidado, porque igual tenemos que salir a almorzar, tenemos que salir a mezclarnos en la cocina o en los comedores o el cafecito de la tarde y las cosas se pueden complicar. Otra cosa que citaba el compañero anterior, ya para cerrar, el gobierno se ha visto de manera muy intensa, beneficiado por este teletrabajo de nosotros los funcionarios públicos. Deberían de pedirles ustedes, tal vez ustedes, Andrea, al gobierno, en un estudio serio, cuánto se ha ahorrado desde el año pasado hasta el día de hoy. Porque del año pasado todos ahorramos, todo de alguna manera. En unas casas al día de hoy, disculpen la expresión que voy a citar, pero el año pasado al día de hoy no había papel higiénico en los supermercados, ¿verdad? Hoy ya no existe esa carrera, ¿verdad? Ya entendimos, todos tenemos como una especie de diplomado, aprendimos un poco de teletrabajo, ya sabemos qué hacer y qué no hacer, cómo se contagia, cómo no. Pero deberían de pedirles a ustedes un estudio serio y que el gobierno diga también, así como se expone también lo malo, también que se diga lo bueno. ¿Cuánto se ha ahorrado el gobierno en luz, en agua, en cuestiones de asuntos de limpieza en los baños de las instituciones, de los supermercados, de las detergentes y todas estas cosas? Debería de decírsele al pueblo, a la opinión pública, cuánto se ahorró el gobierno hasta el día de hoy en esta modalidad de teletrabajo. Porque en la institución en la que yo estoy, hasta se han cerrado oficinas que se alquilaban porque ya no era necesario. Ya las 5 personas que estaban teletrabajando en una oficina en Guanacaste, ya no es necesario que estén en esa oficina alquilada por el Estado. Nos ahorra plata a nosotros, porque eso es plata a nosotros también, y se ahorra plata al Estado. Muchísimas gracias, Andrea. Sigo con ustedes. Excelente, don Juan. Sí, realmente necesitamos cuantificar estos ahorros. Muy buen aporte.
en general. Doña Ana Daisy tiene la manita levantada, después doña Erika, doña Lisette. Adelante, doña Ana. Gracias, buenas tardes. Bueno, en realidad no sé si podemos partir de que el teletrabajo es un derecho, porque en realidad lo que yo entiendo es una posibilidad de acuerdo a la oficina donde se puede aplicar. Entonces va a depender de la dinámica que se maneje en esa oficina, si es posible o no es posible aplicar el teletrabajo. Y por otro lado, que no podemos supeditar el teletrabajo a una situación de índole personal, como por ejemplo el cierre de carreteras que se mencionaba, o alguna situación otra particular, bajo posponer el servicio público, ¿verdad? El servicio que tenemos que brindar. Y por otro lado, digamos, lo que me interesa saber es si se visualiza el teletrabajo solamente por efectos de la pandemia o aún sin la pandemia se pretende mantener el teletrabajo, si se tienen consideraciones en cuanto a ese aspecto, ¿verdad? Claro. Muchas gracias, doña Daisy. Muy valiosas las consultas y los comentarios. Primero que todo, bueno, ya tanto don Jorge como don Xiomar pueden también extender sus comentarios. Sí es importante el poder identificar si es o no un área o un puesto teletrabajable, de acuerdo, obviamente, a los criterios de la organización, ¿verdad? Para que se mantenga la continuidad del servicio. Y en ese sentido, coincido con usted en que no se puede supeditar por un tema personal de que hoy tengo restricción vehicular o hoy se me cerró el puente y por ese tema, digamos, voy a teletrabajar. Tiene que haber un estudio previo que indique que esa persona tiene funciones y actividades teletrabajables que ameriten, ¿verdad?, teletrabajar. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que ya es negociable, ¿verdad? Si se puede establecer algún tipo de acuerdo con la jefatura en que, por ejemplo, si tengo restricción vehicular o si tengo un tema de carretera o X particular, la posibilidad de teletrabajar ese día. Ya eso sería negociado con la jefatura, pero sí tiene que obedecer a un estudio previo de que tenga actividades teletrabajables, porque no puede ser que yo no tenga ninguna actividad teletrabajable y pida el teletrabajo, ¿verdad? De hecho, tenemos instituciones como el ICE que hicieron una modalidad de teletrabajo para el día de restricción vehicular, ¿verdad? Entonces, eso es como una motivación de conciliación, ¿verdad?, con los y las trabajadoras para incentivar el teletrabajo también en esos días. Y por el otro lado de el teletrabajo durante la pandemia y post pandemia, indicarle que antes de la pandemia ya teníamos la ley 9738 que se llama implementar el teletrabajo, ¿verdad?, de manera general a nivel público y privado. Entonces, que más allá del tema sanitario que estamos viviendo en este momento, también estamos con esta ley, ¿verdad?, que está desde el 2019 y que realmente llama e insta a aplicar el teletrabajo. Entonces creo que sí continuaría, doña Ana Daisy, sí en este entendido de que obviamente es un derecho, pero también retomo las palabras de doña Cheryl. Creo que las organizaciones podrían hacer un análisis estratégico de cómo el teletrabajo puede contribuir, ¿verdad?, a la organización y no verlo solamente como un beneficio para los y las colaboradoras, ¿verdad? Entonces, puede ser en temas de ahorro, de eficiencia, productividad, de modernización. Ese análisis es importante que lo haga, ¿verdad?, la administración superior. Muy bien. Andrea, sí, adelante, don Xiomar. Como me pidieron comentario, lo voy a hacer. Efectivamente, aquí tenemos que tener mucho cuidado con la palabra derecho. Eso de que es un derecho aceptarlo o no. No es un derecho exigirlo. O sea, un empleado, en ninguna parte de la ley se establece que el empleado puede exigir el derecho de teletrabajar. Tiene el derecho de aceptarlo o el derecho de rechazarlo. Si él no se siente bien trabajando desde un lugar virtual, puede rechazarlo.
pero perfectamente puede aceptarlo. Respecto a las jornadas, sí, efectivamente, muchas instituciones ya han adoptado jornadas diferenciadas. Y entonces, por ejemplo, cito la Contraloría General de la República. Hay empleados que entran a trabajar a las 6 de la mañana y salen a las 2 de la tarde. Ellos cumplen con todas sus tareas, eso presencialmente, y otros días están virtualmente. Entonces ahí precisamente es el tema centro que tenemos, el mapeo. Mapeo de actividades teletrabajables, de áreas teletrabajables, y aprovecho para referirme a una consulta que alguien, no preciso el nombre ahora, hizo hace un rato, que si hay alguna actividad teletrabajable, aunque el área no sea teletrabajable, se aplicaba. Sí, efectivamente. No necesariamente el área completa tiene que ser teletrabajable, pero una actividad podría ser teletrabajable y entonces permitírsele a ese funcionario que teletrabaje. ¿Cuánto tiempo? Es un convenio entre la organización y el trabajador. Lo que quiero dejar muy claro es la palabra derecho, hay que manejarla con mucho cuidado. El trabajador no puede exigir teletrabajar y sí puede convenir. Andrea, como usted lo mencionaba, efectivamente, tengo un cierre de carreteras, entonces quiero el derecho de teletrabajar, lo negocio con mi jefatura. No se lo puedo exigir. Y si tengo que irme en helicóptero es mi problema. Pero lo que quiero dar muy claro es, el teletrabajo no es una obligación de la empresa, ni pública ni privada. Es un derecho que sí, efectivamente, tiene el empleado de aceptar o rechazar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Xiomar. Jorge también tenía la manita levantada. No sé si vamos contigo o vemos alguna otra participación. Quizás podemos escuchar otras y luego Ok. hago un comentario. Gracias. De acuerdo. Doña Erika, adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, el aporte mío es en el tema de acreditación del cumplimiento de requisitos, ¿verdad? Porque vemos que en la pandemia se ha hecho excepción, ¿verdad? Para el tema de la acreditación, de que tenemos las condiciones para poder hacer teletrabajo. Pero creo que hay que repensar, digamos, el mecanismo, ¿verdad? Porque muchas instituciones incluso va un grupo de personas a hacer visitas en sitio, en los hogares, a verificar, ¿verdad? Si se tienen las condiciones y no se parte de un principio de buena fe del funcionario, donde el funcionario acredite que efectivamente tiene las condiciones, se le dice cuáles son y él diga que sí, que las tiene y no sé, con fotografías, qué sé yo. Pero no, se parte más bien como de una verificación como policías, ¿verdad? Que nos está mintiendo y vamos a ir a verificar si cumple o no cumple con esto que está diciendo, ¿verdad? Entonces creo que ahí también hay que cambiar, ¿verdad? Un poco la mentalidad y partir de ese principio de que el trabajador está haciendo las cosas de buena fe y si está diciendo que acredita, que tiene las condiciones, pues creerle, ¿verdad? Y solamente en aquellos casos en que de verdad se den indicios que efectivamente no se cumple, pues entonces ya hacer las verificaciones, ¿verdad? Pero creo que estamos todavía como en un tipo policía, ¿verdad? Que tenemos que ir a verificar si realmente nos están mintiendo o no el trabajador, ¿verdad? Entonces por ahí es mi aporte. Muchas gracias, doña Erika. Con respecto a eso, sí, una consulta. Nosotros en el centro hicimos un manual de salud ocupacional en teletrabajo, ¿verdad? En ese manual, el anexo es una declaración, ¿verdad? Uno de los anexos es una declaración que brinda a la persona teletrabajadora indicando que cumple o no, ¿verdad? Indicando que cumple con las actividades o con con los requisitos de salud ocupacional. Y por otro lado, ¿verdad? Que yo aquí no puedo, lo de la cámara, tal vez esta chiquita, doña Lucía. ¿Cómo quitar esta cámara? Bueno, luego lo vemos. Gracias, sí.
En ese sentido, lo recomendable es que se haga por una declaración jurada, doña Erika, pero sí la administración puede guardarse el derecho a hacer una visita en cualquier momento, previa coordinación anterior con la persona funcionaria. Entonces, se hace una aclaración, ¿verdad? Y posteriormente, en algún momento, se coordinaría la visita, que no necesariamente tiene que ser al inicio, sino durante cualquier momento del proceso de teletrabajo, ¿verdad? Y con mucho gusto yo le puedo enviar esa guía donde viene la declaración, la propuesta de declaración jurada al final, para que ustedes la puedan adaptar a su organización y utilizarla. Muy bien, continuamos con doña Lisette. Adelante, doña Lisette. Hola Andrea, un gusto saludarte y un gusto Igualmente. saludar a don Jorge. Realmente siempre que ustedes invitan es agradable porque se lleva uno un poquito más de lo que trae. Yo quiero hacer un comentario sobre el tema en general. Creo que después de este tiempo de experiencia, ¿verdad? Con la modalidad de teletrabajo ya podemos ir como acumulando precisamente eso, experiencia y experiencia para bien y para mal. Yo escuchaba, por ejemplo, ahorita a la compañera que decía, es que falta confianza en el funcionario y el principio de buena fe. Pero vean, yo creo que en esto uno tiene que ser consciente de que hay que manejarse con cautela. Definitivamente el tema del teletrabajo, desde mi perspectiva, llegó para quedarse, ¿verdad? La pandemia permitió de alguna forma que esta modalidad se impulsara, creyéramos o no creyéramos en el tema, porque yo no sé cuál fue la experiencia de otras instituciones públicas, pero en el Ministerio de Hacienda fue un tirarse, ¿verdad?, al teletrabajo porque era una emergencia nacional, porque no se podía arriesgar, porque estábamos hablando de la vida de seres humanos. Entonces, de alguna forma, a pesar de la gran cautela que traíamos, ¿verdad?, y a ustedes les consta, compañeros del CIT, y un poquito lo duro que nos había costado probarlo, ¿verdad?, este tema de teletrabajo no hubo oportunidad como para decidir, simplemente fue una política nacional, hubo decretos, existen decretos que en este momento inclusive están evidenciando que ya hemos superado una etapa. O sea, el gobierno de Costa Rica no está preguntando, está diciendo, y está diciendo creemos en el teletrabajo y vamos para teletrabajo. Alguien podría decir, hey, cuando venga otra administración cambia. No, es que la experiencia de las organizaciones ha demostrado que ya tenemos que pensar en serio que es posible teletrabajo. Por ejemplo, la experiencia de Hacienda fue que producto de esta emergencia del salir de teletrabajo, también se reconsideró lo que algunos mencionan por ahí, el pensar permanentemente en el teletrabajo como una estrategia para ahorrar espacios. Entonces ya estamos con espacios divididos. Hacienda dejó de alquilar un montón de edificios porque el teletrabajo permitió ver que podíamos algunos estar en la casa. De repente salimos todos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Pienso yo, y pensando positivamente que pronto vamos a estar, digamos, en una relativa normalidad, que hay que ir abordando otros temas. Está bien, digamos, si algunos apenas están empezando la experiencia, pero los que ya nos tuvimos que meter en el agua y la tenemos hasta los hombros, y ahora yo pienso que el tema, por lo menos lo veo así, del teletrabajo tiene que irse ocupando de otra dinámica. ¿Cuál es? Bueno, lo que ustedes ahorita aclaraban que no pasa de moda. Ahora sí, vayamos en frío, cabeza fría, y veamos si fulanito de tal que lo mandamos a la casa realmente tiene funciones teletrabajables. Si lo tenemos que dejar o no teletrabajar 2 días, 3 días, 4 días, una semana, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el ministerio lo que se ha hecho es venir como implementando o moderando, digamos, las directrices o lineamientos, ir aclarando un poquito. ¿Qué hacemos cuando vamos a contratar a una persona? Les ponemos a la persona que tiene que teletrabajar desde que entró. Se lo ponemos como una condición necesaria para el puesto. Bueno, entonces vamos al mapeo. Lo que estaba planteando Andrea, lo que estaban planteando los compañeros del CIT. Hay que trabajar necesariamente, y este tema sí creo yo que no pasa de moda, en herramientas que nos permitan distinguir
no por buena fe o porque nos cayó bien o porque la salud, etcétera, no. Es que si la tarea no es teletrabajable, no podemos mandar a la gente a teletrabajar. En algún momento yo les oí a ustedes en alguna de las charlas o a alguno de los invitados que toda función es teletrabajable. Bueno, todavía yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no todas las tareas. Nosotros en el ministerio estamos experimentándolo. No todos los habaneros pueden irse para la casa, digamos, toda la semana. Necesitamos a alguien ahí que esté en la línea. Hay ventanillas de atención que no se pueden cerrar. Son oficinistas o secretarias o técnicos, etcétera. Pero digo yo que esta etapa la vamos manejando, la vamos aprendiendo. Repito, ¿cuál es el tema que yo le vería, además, fuera del matepeo, que no pasa de moda, repito? Un tema que yo sí creo que hay que atenderlo y por la experiencia de un año, son en aspectos psicosociales ya del teletrabajo. ¿Qué nos está trayendo el teletrabajo? ¿Qué dinámica estamos teniendo con la comunicación? Con el abuso de los horarios laborales, con el abuso de autoridad, con el manejo del liderazgo adecuado, virtual, con el tema de la virtualidad, cuándo se acaban los horarios, a qué horas empiezo y qué estoy haciendo con mis tiempos de mis pausas activas, las estoy haciendo, no las estoy haciendo, qué estoy generando. Un día de estos veía el reportaje de un especialista que habla de que se han generado un montón de problemas de tipo ortopédico o físico precisamente por el mal manejo. Entonces yo diría que las organizaciones que ya hemos venido experimentando, que es un ciclo que no se acaba, ¿verdad? Cada día uno aprende un poquito más, hijo de pucha, y nosotros nos tiramos así y nos faltaba tal cosa. Hay un tema que no hay que descuidar, que es el aspecto psicosocial. En la institución nosotros se ha ideado, digamos, se ha programado una campaña de este tipo, que cubra ese tipo de elementos. ¿Qué es realmente teletrabajo y qué no es teletrabajo? Como decía don Xiomar, una cosa es que yo como abogado me vaya y trabaje una semana haciendo resoluciones, pero estoy desconectada. Estoy trabajando en resoluciones, vengo y presento o envío por correo. Eso es teletrabajo, no, que la gente lo entienda. Nosotros ya tenemos una convocatoria con sindicatos y todo porque nos están preguntando, ¿y qué van a hacer con los oficiales? ¿Y qué van a hacer con otros puestos? Por favor, el tema yo creo que tiene que ver con entender muy bien qué es el teletrabajo y qué nos resuelve, digamos, a nivel organizacional. Yo estoy convencida, por ejemplo, que en productividad y desempeño de 1000, ¿verdad? Los costos bajan para la organización, súper rentable. A nosotros estamos afectando nuestra salud, etcétera. Hay aspectos que hay que trabajar, que tienen que ver con la salud, digamos, física, pero también con la salud mental y la salud de la organización. ¿Qué pasa con los grupos de trabajo? ¿Qué pasa con la comunicación entre compañeros? El conocimiento de la organización, el compromiso psicológico, etcétera. No son desventajas, que ojo, que no quiero que alguien ponga palabras así. Yo no estoy hablando de desventajas, yo estoy convencida que el teletrabajo llegó y se quedó. Pero sí hay que ir como metiendo, lo doy como un consejo, ¿verdad? Porque ya nosotros lo percibimos. Muy importante todo lo del mapeo, muy importante tener claro los límites, sobre todo básico por la experiencia, muy importante comunicarle a la gente y masificar, digamos, la información. ¿Qué estamos viviendo y qué se concibe como el teletrabajo? Independientemente de la pandemia, porque hay que tener separado, también creo yo que hay que tener mucho cuidado. Una cosa es la situación ahorita de emergencia, de lo que está trayendo la pandemia y el aislamiento de todo, y otra cosa es ya el tema, es que se juntan por casualidad, pero son dos temas separados, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que indicaría y les pediría a ustedes tal vez que sí en otras oportunidades tomar en cuenta que son temas que como hay que involucrarlos ya necesitamos como ir aprendiendo un poquito más también de cómo manejar esos aspectos psicosociales. Una vez ya, digamos, interiorizada la modalidad en la organización, que no está resuelto, es lento, ¿verdad? Pero ya avanzamos, ya la gente habla del teletrabajo como bien, ahí estamos en la casa. Ya la gente sabe que hay un horario que cumplir y está resultando que sí se cumple, que todo se atiende. Entonces, yo lo que sí diría que es muy importante, entonces, enfocar, ¿verdad? Ampliar el espectro de todas las cosas que necesitamos manejar. Gracias.
Muchas gracias, doña Lisette. Sí, en realidad hay varios temas relacionados con el teletrabajo, por eso este ciclo abarca un tema cada día. El tema de salud ocupacional, riesgos psicosociales, lo vamos a ver en el marco del Día Mundial de la Salud Ocupacional en abril. Entonces vamos a estar invitándoles. Y bueno, vamos a continuar con las participaciones. Les agradecemos también si pueden ser puntuales. Don Benjamín, adelante. Sí, buenas, gracias, muy rápido. Quería consultarles, no sé si se me pasó cuando presentaban, si tienen por ahí alguna lista de chequeo o alguna herramienta así muy concreta, fácil de usar para determinar si un puesto es teletrabajable, o por lo menos algunas de las funciones. Eso. Muy bien, claro, don Benjamín. Bueno, nosotros hicimos una guía técnica para implementar el teletrabajo, ¿verdad? Y ahí viene una serie de características de lo que se considera para un área y un puesto que sea teletrabajable. Con mucho gusto te lo podemos enviar. Yo tengo su correo, entonces con gusto se lo envío, don Benjamín. Excelente, gracias. Ok, sigamos, si gustan con don... Démosle el campo a don Juan a Marilú, si le parece, y después seguimos con usted. Adelante, doña Marilú. Claro que sí, Andrea, no se preocupe. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es muy concreta. ¿Ustedes cómo aconsejan manejar, por ejemplo, cuando una persona está teletrabajando y se enferma? O vienen a la oficina y quieren teletrabajar porque están resfriados. Y, ok, una cosa es teletrabajar y otra cosa es enfermedad. Pero hay jefaturas que los envían a teletrabajo porque están enfermos, pero también porque es contradictorio. Si lo mando a la clínica por el tema de la pandemia, mejor lo mando a teletrabajar. Entonces, no es ninguna pues mala fe ni del empleado del funcionario que está enfermo, ni de la jefatura. Es una manera de resolver, pero que tanto el gane, obviamente, el empleado, ganar, pero también que porque usted está enfermo no atienda bien sus labores, porque uno no trabaja si está enfermo, uno se incapacita. Entonces, ¿cómo manejan ustedes esto? Consejos, herramientas, tips. Muchas gracias. Con todo gusto, doña Marilú. Bueno, entonces vea, con el tema de las incapacidades, muy importante porque efectivamente si usted está incapacitada o incapacitado, lo estará de forma presencial y lo estará en teletrabajo, ¿verdad? Entonces, sí es importante, digamos, aquí hay varios niveles de valoración, porque en algunas ocasiones nosotros tenemos algún resfriado y vamos resfriados enfermos a la oficina, ¿verdad? Digamos, en una ocasión, pensando antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, aquí también hay que valorar el nivel, ¿verdad? Hacer la valoración si la enfermedad amerita o no esa incapacidad, y la incapacidad es tanto virtual como para teletrabajo. Ahora, lo otro es que lo ideal es que vaya a hacerse los chequeos médicos que corresponden, ¿verdad? Primero está la salud de la persona y ahí es importante que haya un criterio médico que pueda respaldar si la persona puede trabajar enferma o si la persona necesita incapacitarse, ¿verdad? Entonces, ese criterio médico es el que va a primar, ¿verdad? En ese sentido, en la relación laboral, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, ya se negociará con la jefatura propiamente, justamente que procede. Si se tiene que respetar, si la persona está incapacitada, se tiene que respetar la incapacidad y no podría estar teletrabajando, ¿verdad? Estando incapacitada. Entonces, también hemos visto casos de personas que tienen algún tema, como algún padecimiento crónico, que es algo constante o frecuente y que se les ha otorgado el teletrabajo porque les beneficia para la salud. Pero ya esos son casos, digamos, específicos y que requieren un estudio, que también requieren un criterio médico. Entonces, lo ideal, doña Marilú, es que pueda haber un criterio médico que indique si la persona puede o no trabajar, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, que se acuerde, que se lo vea con la jefatura,
¿verdad? Y aquí no habría ninguna diferencia entre si es presencial o si es teletrabajo. Muy bien, continuamos, don Juan, ahora sí con usted. Muy bien, gracias. Vamos a ser sinceros, Andrea y don Jorge y todos los que están ahorita pendientes de este chat, de este grupo. Si no hubiese existido pandemia, todos estaríamos en las oficinas de lunes a viernes. Si la pandemia no nos hubiera atacado como nos atacó, estaríamos todos en las oficinas de lunes a viernes. Recuerden aquel famoso hueco que se hizo a la altura del Real Cariari hace unos años atrás, que las presas afectaban, yo que vivo en Heredia, me afectaban hasta Santo Domingo de Heredia. Yo tenía que bajarme del carro mientras apagar el carro, apagar el motor, mientras la presa se descongestionaba, mientras la presa iba caminando. Me acuerdo que trabajaba en la Bruca. Peor. En aquel momento, no sé, pero yo no escuché la palabra teletrabajo por ningún lado en ninguna institución pública. Y eso fue algo que nos afectó a muchísimos. Era tal la ignorancia que nadie del gobierno o nadie del Estado conocía el teletrabajo. Respecto a lo que decía don Xiomar sobre el tema de derecho o no, recuerde que en el derecho laboral hay un principio que significa que es el de la condición más beneficiosa para el trabajador. En el derecho laboral es pro trabajador, ¿verdad? No es pro patrono. El trabajador es la parte débil del contrato laboral. Entonces, vamos a ver, si la OIT ha dicho sus pronunciamientos, que si una persona tiene riesgos o conoce que hay riesgos dentro de su lugar de trabajo en el que pueda contagiarse de COVID-19, debe hacérselo ver a su patrono, y su patrono tiene que tomar la medida de, si está teletrabajable, enviarlo a su casa. Si no es teletrabajable, pues tomar medidas, ¿verdad? Recordemos que en los derechos hay dos modalidades también, las situaciones jurídicas consolidadas o los derechos adquiridos. Algunos contratos de trabajo iniciales ya tienen impregnados y tienen permeabilizado el tema del teletrabajo desde el inicio que uno inicia la relación, del inicio de la relación laboral. Hay otros contratos que no lo tienen. El contrato, como el ejemplo en el caso mío, fue un contrato a raíz del teletrabajo, a raíz de la pandemia. Entonces, más adelante, dentro de unos años, vamos a tener situaciones jurídicas consolidadas y derechos adquiridos. Si bien es cierto, muchos dirán, los que son abogados, los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas, ya la sala ha dicho que no son absolutos, pero vea que estamos hablando de materia laboral. El teletrabajo es trabajar en la casa, no es dejar de hacer el trabajo. Yo no entiendo a veces por qué las instituciones se ponen tan reacias a programarlo, si el teletrabajo no es que la persona está en la casa de vacaciones. El teletrabajo está en la persona en la casa, en funciones, haciendo su trabajo, informáticamente, electrónicamente. Claro, obviamente que el teletrabajo no es para todos. Alguien citaba un resolutor de un tribunal o de la Comisión Nacional del Consumidor o de un ente, la COPROCOM, un resolutor. Perfecto, puede estar 5 días a la semana resolviendo, pero si al final de la semana no resuelve o resuelve una resolución o tiene una resolución por semana, quiere decir que esta persona es distraída, no tiene condiciones para teletrabajar, pero son condiciones ya de aptitud y de actitud, no como profesional. Eso me parece a mí que hay que valorarlo, porque no todos son teletrabajables, aunque sean resolutores, que me parece que el puesto de resolutor es un puesto apto para que esté la persona en su casa resolviendo, pero no todas las personas se dedican a hacer esas resoluciones por semana y le dan ese producto a su patrono. Pasan viendo Netflix o haciendo cosas que no tienen que hacer en horario laboral en su casa. Pero el teletrabajo no hay que verlo con ese nivel de egoísmo. Recordemos que el teletrabajo es ir a trabajar a la casa, no es ir a trabajar al trabajo, a la oficina. Entonces no lo veamos como una prerrogativa, como le estoy haciendo un favor al trabajador. No, por supuesto que no es un favor. Nosotros estamos poniendo internet, sí es cierto, no gastamos gasolina, pero también ponemos internet y gastamos más de lo que se gastaba cuando íbamos a trabajar. Lavamos más ropa porque estamos todo el día en la casa y sí es cierto, ahorramos en unas cosas, hay más salud mental. En mi caso personal, yo salgo en la madrugada a andar en bicicleta y llego a las 7:30 de la mañana, abro la puerta, me baño y ya estoy trabajando. También esa es una cosa que nosotros debemos propiciarnos nosotros mismos, porque la situación mental y la emocional y lo físico en la casa, sentados todo el día, no lo puede resolver el patrono. Nosotros tenemos que resolverlo. Gracias. Muchas gracias, don Juan. Muy bien. Vamos con ¿quién me sigue? Marlene Incopesca. Excelente, muchas gracias. Buenas tardes. Yo quería hacer un aporte en relación a lo que se comentó antes respecto a cómo
se podía cuantificar el gasto o el ahorro que han tenido las instituciones con todas las personas que han estado teletrabajando. En la Ley de Presupuesto de la República para el año 2021, en el artículo 7, en el punto 10, hace una mención. Si gustan, ahí se los puedo anotar en el chat, esto que les comento, para que tal vez después puedan revisarlo, para no tener que leerlo y tal vez quitarles un poco de tiempo en la charla. Pero ahí se manifiesta que las instituciones tienen que presentar al Ministerio Público un programa de los rebajos que se han obtenido en base a las personas que hemos estado teletrabajando. Ese era mi aporte. Aquí les voy a poner en el chat lo que les mencioné de los artículos y de la ley también, que es la 9926, perdón. Está bien, perfecto. Muchas gracias, Madeline, excelente aporte. Vamos con doña Ruth. Adelante, doña Ruth. Gracias, Andrea. Precisamente era un poco relacionado a eso. Quería saber si ustedes tienen herramientas ya basadas en datos estadísticos con el tiempo que tienen de experiencia, de cuánto economizan las instituciones públicas o privadas a nivel general teniendo la modalidad de teletrabajo. Obviamente hay instituciones que les es muy sencillo cuantificar en el caso de aquellas que están dejando de hacer alquileres. Por ejemplo, ahí hay un monto fácil de detectar. En mi caso, yo trabajo en una institución donde esa no es la situación y por tanto uno subjetivamente podría decir, sí, se ahorra en agua, se ahorra en electricidad, pero cuantitativamente ustedes tienen alguna métrica donde usted pueda decir, bueno, la persona en promedio mensual gasta tantos centímetros cúbicos en agua, en electricidad, etcétera. Gracias. Sí, doña Ruth, ¿verdad? Sí, doña Ruth. Bueno, en realidad, en realidad hay varios mecanismos para tener esa información, ¿verdad? Y también hay que establecer los criterios de medición que se quieren, ¿verdad? Que se quieren tener. Entre ellos, bueno, sí se necesita, ¿verdad? Por ejemplo, diferentes expertos dentro del área de contabilidad de costos, dentro del área también de economía, de la ingeniería industrial, y pues se tienen diferentes como formulitas, ¿verdad? Que permitan conocer este tipo de ahorros. Nosotros en el centro ahorita estamos trabajando en un informe relacionado a esto, ¿verdad? Conociendo los aportes de la institución, de las personas, ¿verdad? Y también aportes a nivel país. Entonces, bueno, estaremos informándoles y colgando en la página la información respectiva. Y cualquier cosa también podríamos establecer una reunión si ya quisieran ver algo más puntual, ¿verdad? Sobre cómo establecer un sistema de medición ya institucional, ¿verdad? Con las áreas respectivas, ¿verdad? De la institución a cargo. Claro que sí. No sé si tal vez don Jorge o Xiomar quieren agregar algo más acá, porque en esa parte de las evaluaciones, que es algo muy numérico, pues requiere también además de las formulitas, ¿verdad? Requiere sentarse y hacer toda una valoración previa y requiere además un análisis, incluso que son muy variables, ¿verdad? Dependiendo de la ubicación, dependiendo de la infraestructura, dependiendo de lo que se ha incurrido por costos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es, digamos, es muy variable y hay que verlo casi que caso por caso. Sí, adelante, don Jorge. Gracias, muy amable. En realidad voy a hacer un comentario general pensando en que ya casi estamos al cierre probablemente del evento. Y entonces, aparte de felicitar al expositor, a don Xiomar, y a ti, Andrea, por haber abordado este tema, el tema del mapeo es trascendental. En realidad, probablemente está dentro de los temas más delicados a la hora de aplicar el teletrabajo. Unido a otros factores como la confianza, y es un tema amplio, pero qué bueno que abordaron el tema del mapeo hoy desde este ángulo y señalar que un puesto puede no ser teletrabajable por el simple hecho de que hay un trámite antiguo
que establecía una forma de hacer las cosas. Y nos hemos dado cuenta que a veces con modificar un trámite o una normativa interna, ese puesto es teletrabajable. Entonces, con ello quiero decir que en el mapeo, cuando se hace el mapeo, como usted lo explicó, Andrea, de áreas, puestos y personas, y luego establecer días, puede ser que a primera vista un puesto no es teletrabajable. Pero cuando uno lo analiza, como lo hemos hecho en varias organizaciones, nos hemos dado cuenta que al modificar algún pequeño aspecto en un trámite, ya esa actividad se vuelve teletrabajable. En segundo lugar, quisiera también hacer un comentario general de que el tema de cómo vemos en forma sistémica un proceso de trabajo para que puedan ser o no teletrabajables es parte, digamos, relacionada al mapeo en forma directa. Quiero con ello decir que aquí los encargados de planificación o los que diseñan estructuras organizativas tienen un papel en esta nueva era del trabajo. Estamos efectivamente en la era 4.0 y estamos frente a la necesidad, como decía la compañera de Hacienda, creo que comentó algo, si mal no recuerdo, comentaba que ya replantearon los espacios físicos. Bueno, eso también es parte del mapeo. Hay que hacer un mapeo incluso de la planta física. Y con eso me voy al final, al último comentario que hacía la compañera Ruth, de que qué interesante su pregunta, Ruth, y Xiomar lo comentó varias veces, que pues lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora pues no se puede controlar y lo que no se controla pues no se mejora. A lo que quiero llegar es que esta pregunta suya es muy importante, Ruth. Nosotros debemos de acostumbrarnos, en particular en la gestión pública, a cuantificar y a medir. No solo en el teletrabajo, sino en general. El concepto de medición, y lo decimos porque estamos ayudando en América Latina, en varios países, estamos en Ecuador, en Perú, en Argentina. Hoy estuvimos con una funcionaria, con una experta de Argentina precisamente, no sé si está conectada aquí. Un saludo a Sonia Boyarov en Buenos Aires, que hoy en la mañana la tuvimos en una charla. Así que un saludo, Sonia, si estás por allá. Y lo que estábamos viendo es que nosotros necesitamos en América Latina y obviamente en Costa Rica tener más propensión a medir y a cuantificar, ¿verdad? Y eso hay una serie de herramientas y métodos que hemos aplicado en este campo. Y como dice Andrea, efectivamente estamos haciendo un informe, ya tiene un avance importante, que está dedicado a la medición, está dedicado tanto al funcionario o a la persona teletrabajadora, como a la empresa o a la institución, pero también a la sociedad. Salud. Gracias, perdón. Digo que a la sociedad porque también esto hay que verlo como país, unidos y unidas, todas por el país. Menos carros, menos combustible, menos CO2, menos accidentes, en fin, es un 360 de un ganar-ganar que lo queremos cuantificar. Así que muchas gracias, yo aquí me despido, agradecerles a todos la participación y a ustedes, Andrea y a Xiomar, estuvo excelente la exposición, muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge, muy amable. Bueno, en realidad ha sido una Andrea. sesión muy... Sí, adelante, Xiomar. Sí, perdón, es que me pidieron si podía hacer algún comentario respecto a la medición y precisamente don Jorge lo acaba de mencionar. Lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. Es una tarea de la administración y de hecho así está establecido para el sector público en la Ley General de Control, donde la administración superior tiene la responsabilidad de hacer medición y control. O sea, no es algo que si quiero lo hago y que si quiero no lo hago. Está establecido legalmente. Que no se hace, como lo mencioné anteriormente, no se hace por desidia, por pereza. Pero pues hay muchas organizaciones que pueden colaborar construyendo herramientas de medición. De hecho, yo sé que
sí tiene toda la disposición de diseñar algunas herramientas que en muchas ocasiones tienen que ser personalizadas para la organización. Pero la respuesta es sí, hay que medir. Hay que medir porque si no sabemos para dónde vamos, ya llegamos, pero tampoco sabemos a dónde llegamos. Y con eso también termino. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, don Xiomar. Excelentes aportes de todos y de todas. Bueno, doña Ruth después levantó la manita y la bajó. No sé si fue que era parte de la misma participación anterior. Agradecerles por todos los comentarios. Estoy leyendo en el chat los aportes, incluso el intercambio de experiencias entre ustedes. Si hay alguna pregunta, vamos a revisarlo posteriormente. Si hay alguna pregunta que incorporar, las estaremos atendiendo y también estaremos colgando en la página toda la información, los videos, las presentaciones y también ahí pueden buscar las guías, ¿verdad? Las guías de implementación del teletrabajo, etcétera. Bueno, que tengan muy linda tarde y bueno, desearles mucha suerte, ¿verdad? En su gestión, que puedan tener un teletrabajo exitoso también. Tenemos que recopilar esas buenas prácticas, pero también esas lecciones aprendidas. Así que les estaremos comentando sobre esta recopilación de las experiencias y nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde con el tema de competencias. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Gracias. A Muchas ustedes. gracias. Hasta luego. Excelente, como siempre. Muchísimas gracias. Buenas tardes.